Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Pau, por si no me conocías. El día de hoy les traigo un video muy interesante y muy útil, que son 15 trucos que toda chica debería saber. 15 trucos de belleza, de maquillaje y bueno, un montón de cositas que nos hacen más fácil como toda la rutina diaria. Este video lo pensé un día que me puse a pensar como todos esos pequeños tips que nunca he contado o que para mí son súper útiles pero no son tan obvios. Y pues bueno, se los quería contar y hoy se los traigo en este video. Va a ser un video súper rápido por lo que tengo que contarles tantas cosas, pero en serio espero que les sean muy útiles y si quieren vamos a comenzar ya. Ok, entonces vamos a comenzar con estos 15 trucos o 15 tips que todas deberían saber. El primero es delinear la ceja con lápiz blanco antes de depilar. Yo siempre hacía esto antes, pero no sé por qué nunca se los mostré. Sencillamente cogen un lápiz que sea cremosito y con este lápiz van a marcar toda la zona de por fuera, como dándole un borde a la ceja que ustedes quieren dejar. Como ustedes pueden ver, la ceja queda resaltada y ya se pueden dar una idea de cómo va a quedar después de depilada. Ahora simplemente utiliza tu método favorito de depilación. A mí me gusta con depilador, también lo podrías hacer con hilos o bueno, toda la cantidad de estilos que hay para depilar la ceja. Eso sí, hazlo con mucho cuidadito y vas a depilar solamente los pelitos que están dentro de la zona blanca. Si algún pelito nace dentro de la zona donde está la ceja natural, no lo vayas a depilar. Así vas depilando todo alrededor de la ceja, el medio cejo, debajo de la ceja, arriba de la ceja, ceja. Y por último lo que vas a hacer es que vas a difuminar muy bien todos los bordes para ya revelar el producto final, cómo te quedó tu cejita. Y bueno, así me queda a mí más o menos, así me gustan a mí me gustan gruesitas. Ya después lo que hago es peinarlas un poco por si me llega a quedar como un poquito de este color blanco. Y ya pueden ver cómo me queda perfectamente depilada mi ceja. Vamos con el siguiente tip, este es de poner polvos en las pestañas para dar mucho más volumen. Este tip es uno de los más antiguos, pero se los juro que sirve muchísimo y si tú no lo conocías, aquí está. Simplemente vas a coger un polvo suelto, yo tengo este, puedes utilizar una sombra, un rubor, cualquier tipo de polvo, yo prefiero que sea un poquito oscuro, pero aquí estoy utilizando este para que ustedes lo puedan notar y te vas a cubrir todas las pestañas que te queden bien gruesitas. Después simplemente vas a coger tu máscara o tu pestañina, tu rímel y te vas a poner una buena capa tanto por abajo como por arriba de las pestañas y vas a intentar peinarlas para separarlas y pueden ver aquí cuánto volumen quedan esas pestañas. Mucha gente no me cree que son naturales, son totalmente naturales. Yo no tengo extensiones ni pestañas postizas en este momento, aunque sí me gusta usarlas, pero en este momento son simplemente mis pestañas naturales y se ven preciosas. El tercer tip es limpiar los bordes de los labios con corrector. Esto lo vas a hacer si quieres que el color de labios se vea súper impactante, que en realidad se resalten y se vean muy gruesitos tus labios. Este me gusta hacerlo más que todo con los colores oscuros porque me gusta que se vea como una base perfecta en la piel y después que se vean esos labios súper jugositos y el color muy nítido. Y para esto prefiero correctores mucho más cremosos, espesos como este en crema. Después lo que vas a hacer es que muy cuidadosamente vas a marcar el borde de tus labios. Te digo muy cuidadosamente porque si llegas a contaminar la brocha con el color del labial, obviamente vas a formar un desastre. Y ve marcando todo alrededor de tus labios. Una vez lo tengas listo, vas a empezar a difuminar el color hacia afuera. Y bueno, esto es más como trabajo de difuminar, tratar de que conjugue o se mezcle muy bien con tu piel natural para que no se vea como unos parches de color. Y aquí ya pueden ver el resultado final, hace hasta que los dientes se vean más blancos. El siguiente tip es para todas mis amigas que están comenzando a maquillarse y de pronto todavía no le tienen todo el pulso para hacerse un delineado perfecto. Entonces van a coger una tarjeta, la que tengan, y se la van a poner en la colita del ojo. Después van a tomar cualquier producto, un lápiz delineador, un delineador en gel, líquido, el que ustedes quieran. Y van a empezar a marcar encima de las pestañas y después van a llevar un poco de color encima de la tarjeta como formando una pequeña colita. Esto es como arte de magia. Lo único que van a hacer es que van a levantar la tarjetita y ya pueden ver aquí cómo queda perfectamente formada la colita de gato. Toma muy poquitos segundos. Es un tip súper práctico. En serio, si te estás empezando a maquillar y eres de esas que nunca te queda igual la coletita de gato. Yo sé, a mí me pasaba mucho antes cuando no le tenía tanta práctica. Ahorita no me pasa mucho, pero aquí te queda este tip.
El siguiente tip es para todas las viajeras como yo, que les encanta salir a toda parte a viajar y llevan su maquillaje con ustedes. Entonces uno de mis mayores miedos es que se me quiebren todos mis polvitos, y lo que hago es sencillamente tomar de esos pomitos que uso para desmaquillarme y los voy a acomodar uno por uno encima de cada polvo. Esto va a actuar como un pequeño colchoncito para que proteja muy bien el polvo y que no se rompa si se llega a caer, si no llegan a golpear la maleta y todas estas cosas que pueden pasar en un viaje. Aquí está una leve demostración cómo se te puede caer el polvo, pum, y bueno, una vez lo abrimos pueden ver que está intacto, no le pasó nada al polvo y este tip también sirvió. Si ustedes pertenecen a mi club, al club de las ojerosas, bienvenidas. Yo suelo tener ojeras de nacimiento, no sé, toda la vida he tenido ojeras, entonces hay unos tips para cubrirnoslas. Puedes tomar un poquito de un labial o de un blush cremoso que sea naranja, que tenga un tono así como rojizo naranja, porque el naranja cancela los tonos morados de las ojeras. Vamos a tomar un poquito en el dedo y lo aplicamos debajo del ojo, justamente donde está oscuro. Trata de no esparcir mucho este color, sino dejarlo concentrado donde está oscuro. Ahora vas a tomar tu corrector normal, el que utilizas todos los días, y a palmaditas vas a aplicar este color encima del naranja. Como te puedes dar cuenta, aquí queda mucho más parejo el color del iluminador y es un tip súper efectivo si quieres que tu maquillaje sea mucho más prolijo y profesional. ¿A quién no le ha pasado que se pinta las uñas y se impacienta terriblemente porque se les sequen? Porque por ahí dicen que no hay nada más indefenso que una mujer con las uñas recién pintadas, pero aquí hay un tip súper efectivo para secarlas mucho más rápido. Vas a tomar aceite para bebé, el que hemos usado toda la vida para diferentes cosas de belleza, pero en esta oportunidad te vas a aplicar unas pequeñas gotitas encima de cada uña recién pintada. Como te puedes dar cuenta, el aceite ayuda a que el esmalte se seque mucho más rápido, que inclusive lo puedo tocar y no se corre. Perfecto. Si te estás maquillando y ya te hiciste la base, ya estás que terminas y se te corre la máscara, no te preocupes, sencillamente no lo vayas a tocar en ese momento, sino que déjalo secar completamente y después vas con una brochita o con un pañito y remueves esto como si fueran pequeñas escamas, porque ya la máscara seca no se te va a esparcir por ninguna parte, y así de sencillo fue quitar este manchón. Ahorita que se viene toda la época de verano y vacaciones y todo esto, queremos maquillarnos pero no queremos sentirnos súper pesadas. Si quieres hacer tu propia BB Cream, sencillamente toma un poco de base de la que tengas y un poco de crema hidratante y lo vas a mezclar así como puedes ver. Después se lo aplicas sobre el rostro y te da una cobertura súper ligera, estás maquilladita pero muy natural. Este truco se los enseñé en un video hace años porque en realidad es mi método favorito para encrespar u ondular mi cabello, así es como yo me hago las onditas, y es con medias. Si no lo hago con medias también lo hago con chumis, pero son métodos súper efectivos para no utilizar tanto calor en el cabello. Lo que vas a hacer es que la noche anterior te peinas muy bien tu cabellito y te vas a enrollar unas medias que estén limpias obviamente, así como puedes ver en tu cabello. Cuando llegues a la parte de arriba de tu cabello las vas a atar haciendo un pequeño nudito como puedes ver ahí, y con esto te vas a ir a dormir. A la mañana siguiente esto no es nada incómodo porque son medias y es así como blandito, te las vas a soltar y ya puedes ver cómo te quedan estas ondas preciosas que además duran todo el día. Eso siempre me saca de afán en todos los viajes porque a veces se me queda el encrespador y esto, y bueno, puedo utilizar esta forma. ¿A quién no le ha pasado que se rasura las piernas y le salen unos granitos como irritación, rojizos, que se ven súper feos? Si quieres evitarlo, sencillamente coge un estropajo como estos o puedes hacer tu propio exfoliante mezclando un poco de azúcar, café, un poco de aceite, de miel. En realidad hay muchas fórmulas para hacer tu exfoliante casero, y lo que vas a hacer es que mientras que te bañas vas a exfoliar tu piel antes de rasurarte. Esto va a ayudar a que la piel te quede mucho más lisa, a eliminar todas las células muertas y a dejar la piel súper lisita para rasurar. El siguiente tip también es para rasurar, y es que a veces no tenemos como una crema rasuradora o bueno, entonces no se me compliquen. Lo que van a hacer es que van a tomar acondicionador de cabello y se lo van a aplicar sobre toda la zona que quieren rasurar. Esto va a ayudar a que la piel quede muy suavecita y que la rasuradora como que en realidad fluya en tu piel y no te vaya a cortar, y te va a quedar perfecta porque ya la exfoliamos, ahora la rasuramos y te quedan esas piernas perfectas sin pelitos para cualquier ocasión.
Hay una cosa muy famosa en este mundo de la belleza que son los blotting papers, que son papelitos que absorben la grasa y son geniales para retocarte en las horas de la tarde. Hay veces que son muy costosos o hay veces que no tenemos, entonces yo te recomiendo que cojas un pañuelito de estos y separes sus hojitas y dejes nomás una capita súper delgadita. Ahora te lo vas a presionar sobre la zona T, a los lados de la nariz, donde solemos tener como la mayor concentración de grasita, y ya pueden ver aquí cómo salió de sucio este pañuelito. Me da un poco de asco, pero es un tip súper útil para renovar nuestro maquillaje en las horas de la tarde, que ya te digo que estás como brillosita. Bueno, chicas, ustedes saben que ahorita el contorno está súper en tendencia, todas nos contorneamos el rostro, pero muchas veces como que no sabemos cómo hacerlo. Entonces vas a coger también una tarjetita y te lo vas a poner de la esquinita de tu oído hacia la esquinita de tu boca. Después vas a tomar un bronzer o un polvito que sea mucho más oscuro y con una brochita vas a pasarlo encima. Ahora vas a retirar la tarjeta y ya puedes ver cómo te queda perfectamente marcado el contorno, y de pronto te puede quedar demasiado dura esa línea, entonces difumínalo un poquito más, pero ya quedaste perfectamente contorneada. También te puedes aplicar un poquito de iluminador y listo. Bueno, este es un extra tip para todas las chicas que no se les encrespa muy fácil las pestañas o no se les enchina. Van a tomar un encendedor y van a calentar un poquitico, nomás un poquitico, el encrespador. Ahora se encrespan o se enchinan normalmente las pestañas y les va a quedar con una curva muy bonita que se va a mantener. Solo asegúrate de que no esté muy caliente para evitar accidentes y ya. Si quieres tener unas pestañas súper, hiper, mega masivas, lo que vas a hacer es que te vas a aplicar primero máscara en las puntitas de las pestañas. Esto ayuda a crear doble capa en las puntitas y como que les da mayor énfasis, entonces se ven mucho más largas, mucho más gruesas y parece que tuvieras pestañas postizas, pero para nada, son nomás trucos de maquillaje. Este tip ya se los había enseñado en uno de mis primeros videos, estamos comenzando en los primeros videos de Pau Tips, pero bueno, aquí está. Bueno, más o menos este es el producto final después de todos los tips que les acabo de mostrar. Tips, truquitos, consejos, secretos, como ustedes quieran llamarlo. Espero que los pongan en práctica, que les sean muy útiles. Si ustedes quisieran compartirme alguno de sus trucos, me encantaría que lo escriban aquí en la cajita de comentario para que todos lo podamos ver. Si les gustó este video, no se les olvide dejarme un like, se los agradecería con todo mi corazón. No olviden suscribirse aquí en la parte de abajo para ver todos mis nuevos videos. Posteo video todas las semanas, así que tienen que estar súper pendientes de mi canal. Igualmente, los días que no posteo videos, siempre estoy activa en las redes sociales. Estoy en Twitter, en Facebook, en Snapchat como Pau Galindo y en Instagram estoy como Pau Tips. Mis amores, para los que no les había contado, también tengo YouNow, ahí aparezco como Pau Tips y ahí hago chats en vivo a veces, yo les aviso. Y no siendo más, nos vemos a la próxima. Bye. ¿Lista? ¿Lista? Oh my god. 1, 2. ¡Oh my god! Chequen. No. ¿Me veo bonita?